que me da el poder estar aquí delante de la palabra, delante del pueblo de Dios. También quiero agradecer a mi pastor, a su familia, porque nos ha brindado una confianza el poder estar aquí predicando la palabra de Dios. Te pido perdón, son los nervios. Vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a disponer el corazón en esta mañana, y quiero que me acompañes en esta mañana a Juan 6:68. Si tú traes tu Biblia, iglesia, busca Juan 6:68. Y quiero leer una porción, una parte de una oración de una persona que ya, aún conociendo de Dios, tiene aflicción, está pasando una situación en su vida. Amén. Dice así. Dice: querido Señor, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo puedes solo mirar y no ayudarme? Me siento tan mal y a ti no te importa. Si te importara un poco, aliviarías mi dolor o simplemente me dejarías morir. Te amo, pero pareces tan lejos. No puedo oírte, ni sentirte, ni verte. Debo creer que estás aquí. Señor, sé que tú eres real, pero en este momento, para mí, ellos son más que tú. Por favor, logra que alguien me crea. Señor, ¿por qué no haces que paren? Si me amas, me dejarás morir. Esta es una oración, iglesia, es una parte de una persona que, como puedes darte cuenta, está teniendo un sufrimiento. Es una oración donde le está pidiendo a Dios que si Él está mirando lo que ella está viviendo, no le ayuda. Dice la palabra de Dios en Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ayúdame a orar en esta mañana. Padre Dios poderoso, en esta mañana yo te ruego, Señor, la unción de tu palabra, de tu poder, mi Dios, que tú unjas mis labios, mi Dios, que bendigas tu palabra, mi Dios, que hables a los corazones, que me des de nuevo, mi Dios, y que seas tú, Señor, mi Dios, tratando en las vidas, en los corazones, mi Dios. Tu palabra, Señor, mi Dios, es para levantarnos, edificarnos, Dios. Hoy te ruego que tú establezcas tu presencia, des dominio, poder y autoridad sobre tu pueblo en esta mañana, mi Dios. Quita toda palabra de hombre, y que seas tú, Señor, glorificándote en esta mañana. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice un fuerte amén. Le puse como título a este servicio: ¿a quién iremos? Iglesia, podemos darnos cuenta en esta pequeña porción o en esta pequeña oración donde esa persona le está pidiendo a Dios que si lo está mirando, ¿por qué no le ayuda? Ella está en un sufrimiento. ¿Te puedes imaginar, iglesia, a una cristiana, a un cristiano clamándole de esa forma a Dios? ¿Te puedes imaginar de rodillas diciéndole: ¿por qué no me ayudas, Dios? ¿Por qué si eres mi Dios? Estoy escuchando voces, estoy siendo atormentado, estoy viviendo un desánimo. Si tú estás ahí, ¿me podrás dejar morir? ¿En alguna ocasión has orado de esta forma, iglesia? ¿Le has pedido a Dios ayuda? ¿Tu corazón se ha desgarrado de esa forma? ¿O ha sido en una forma de reclamo? ¿Por qué estoy viviendo de esta forma, Dios? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué yo? Podemos tomarlo a lo mejor en una aflicción, en un corazón desgarrado. O podemos mirar a la persona que está reclamándole a Dios en esta mañana. ¿Por qué no me ayudas, Dios? Tú estás viendo la carencia, tú estás viendo la situación y no me ayudas. En la actualidad, venimos como cristianos a la iglesia, o hay tanto cristiano que podemos llegar sonriendo, que podemos llegar de la mejor forma, con una buena apariencia, pero el corazón viene destrozado, el corazón viene afligido. Pero no podemos vivir de una apariencia, iglesia.
No podemos llegar aquí a la casa de Dios y fingir que no está pasando nada. Dibujarnos una sonrisa y decir, yo estoy bien, no pasa nada. Porque si lo estás haciendo de corazón para glorificar a Dios, Dios te va a responder. Pero si lo estás haciendo, o lo estamos haciendo, me incluyo, porque antes de poder haber hecho este pequeño sermón, Dios habló a mi vida, Dios me confrontó. ¿Lo estás haciendo de corazón o me estás reclamando? ¿Amén? Hay cristianos que estamos llegando con una sonrisa fingida, estamos viviendo en una aflicción y es real. Todo esto de la pandemia fue una artimaña, fue todo una oportunidad para Satanás, iglesia, para separarnos de Dios. ¿Amén? Algunos lo tomamos como un descanso, como una oportunidad porque ya me lo merecía, me traían bien trabajado. Amén. Y algunos lo tomamos, como dice aquí en una porción, estoy escuchando voces y no paran. ¿Por qué? Porque hay una batalla espiritual en tu mente, iglesia. Estás escuchando voces que te dicen, ya tu pastor no te ocupa, ya tu iglesia no te quiere. ¿Cuántas veces te ha llamado tu pastor? ¿Cuántas veces te ha hablado el hermano? El hermano se pasó y no te saludó. O estás viviendo una aflicción donde tú dices, no hay finanzas, hay enfermedad y no veo milagros. Hay una serie de situaciones, iglesia, que estamos viviendo, pero venimos delante de Dios y a veces estamos fingiendo una buena sonrisa. Esta mañana Dios quiere hablar a nuestras vidas, quiero ser breve, pero Dios quiere hablar a nuestras vidas porque dice su palabra que Él escudriña los corazones. Yo puedo estar aquí y tener una buena sonrisa, venir bien planchadito, bien cambiado, pero realmente quien conoce mi corazón es Dios. Y a lo que tú y yo venimos en esta mañana es a traer el corazón para que Dios se mueva. Amén. Estuve leyendo el libro Rompiendo Cadenas y Dios me dio una porción de este tema, porque yo estaba sentado en mi vida analizando qué estaba pasando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice mal? ¿Realmente no le sirvo a Dios? ¿Realmente soy desechable? No hay dinero, no hay finanzas, no hay trabajo. ¿O qué está pasando? ¿Dónde cometí el error? Cometí el error de ir en busca de un trabajo y no fue de gran bendición. Fui a Veracruz, no fue de gran bendición. ¿Por qué? Porque descobijé a mi familia y porque lo más preciado que Dios me dio fue la oportunidad de poder estar aquí y servir. Entonces, yo abrí una puerta a lo espiritual. Al creer que yo iba a tener bien a mi familia por un trabajo, descobijé a mi familia. ¿Por qué? Porque en lo espiritual ellos estaban siendo bombardeados por Satanás, ellos estaban siendo bombardeados por voces que les decían, ya no va a volver. Y si se muere ahí arriba soldando, si se muere allá, si se lo lleva al mar, porque me llevaron al mar. Amén. Aparentemente tenía su bendición ese trabajo, me trataron bien y yo creí que era una gran bendición. Pero leyendo este libro, me trajo a revelación que hacemos cosas que nos llevan a muerte. Y más que bendición, abrimos puertas a lo espiritual y comienza una guerra espiritual. Dice la palabra de Dios aquí en Efesios 6:2, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Cuando yo regresé a iglesia, déjame compartirte un poco, yo llegué diferente, yo me enfrié. Y empecé a tener conflictos con mi esposa, empecé a tener conflictos en mi ministerio, con la gente, con el trabajo. Y empecé a tener otra perspectiva de la vida en la iglesia, en mi hogar. Ya me era más fácil decir, pues me regreso a Veracruz. Si no estoy a gusto, me voy. Pero cuando
se acercaba a la gente que realmente le interesaba, siempre le dije, estoy bien, no pasa nada, estoy bien. Siempre me dibujé una sonrisa, porque yo quería estar bien. Efesios dice que nuestra pelea no es contra carne ni contra sangre. Tu pelea, iglesia, no es contra tu esposa, contra tu hermano, contra el vecino de enfrente que diario te avienta la basura. No es contra el patrón que te bajó el sueldo, no es contra tu hermano, iglesia. No es contra el pastor porque no te ha marcado, porque ya no te ocupa, porque se pasó de a filo y no te volteó a ver. Dice la palabra de Dios que no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados. Lo que tú y yo hacemos, iglesia, va de la mano con lo espiritual. En esta oración esta persona está diciendo, ya déjame morir mejor si no me vas a ayudar. Si me amas, déjame morir. Yo se lo dije a Dios, te soy sincero, yo se lo dije a Dios. ¿Por qué? Porque mi pelea no era aquí, era espiritual, iglesia. La palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra, atraviesa los corazones, iglesia, y en esta mañana, iglesia, Dios quiere hablar a tu corazón porque Él es el que conoce tu corazón. No sé a quién ocupe o a quién use, pero muchas veces te va a poner a alguien similar para que te des cuenta de lo que estamos viviendo. No podemos tomar a la ligera ciertas cosas, iglesia. No voy, no pasa nada, no veo el servicio, ya no hago un servicio, ya no. ¿Para qué oro? ¿Para qué? ¿Para qué si Dios no me está ayudando? No tiene sentido. Muchas veces yo se lo dije a Dios, no tiene sentido que yo venga si yo realmente ya no me siento a gusto. No te siento, Dios. Pero Efesios dice que es espiritual. Yo abrí una puerta al haberme retirado de aquí. Yo le di la espalda a lo que Dios me había dado. Hoy podemos mirar que el estar lejos de Dios, el separarnos de la voluntad de Dios, de donde Dios te ha traído, donde Dios te ha puesto un lugar, donde tú eres una persona especial para tu iglesia, para tu pastor, para tu familia, para los de tu colonia. Aparentemente no nos quieren, pero eres especial para toda esa gente porque preguntan, ¿hoy no van a abrir? El separarnos de las cosas de Dios y de la voluntad de Dios abren puertas espirituales. Como cristianos no podemos andar con una sonrisa falsa. Tenemos que venir delante de Dios y ser sinceros, así como esta persona. Hacer una oración sincera. ¿Sabes qué, Dios? Estoy así. No es malo, sino que Dios quiere que tú abras tu corazón y mermes para que Él se glorifique en tu necesidad. Siempre he tenido en la mente que muchas veces es nuestras fuerzas. Yo puedo, Dios, nada más ayúdame. Y esa era siempre mi frase. A mí nada más dame fuerzas y yo lo demás lo hago. Y aún estando aquí en las cosas de Dios, seguimos practicando, sigo practicando todavía esa palabra. Pero Dios nos quiere así las cosas, iglesia. Yo te pregunto en esta mañana, ¿seremos unos cristianos que viven esclavos de temor, depresión, hábitos que no podemos dejar, pensamientos o voces, o de conductas pecaminosas? La Biblia nos dice que lo que tú y yo practicamos nos lleva a muerte. Acompáñame a Romanos 7:5. Dame un fuerte amén cuando tú lo tengas. Amén. Antes vivíamos una vida guiada por los deseos físicos. Fue la ley la que nos hizo sentir deseos de pecar con el cuerpo. El fruto de todo esto ¿era qué? La muerte. Efesios dice que esto es espiritual. Y Romanos nos dice que la carne nos hace pecar. O sea que lo que nosotros estamos practicando, lo que estamos haciendo,
va de la mano con lo espiritual. El no venir, el no ofrendar, el no ser sinceros con Dios, está abriendo puertas, iglesia, en lo espiritual. Por eso es que muchas veces en la alabanza, en la adoración, en la entrega, en el dar, hasta en el saludo, se ve tu espiritualidad, se ve lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo que estamos practicando, su fruto dice que es la muerte. Y nos estamos muriendo espiritualmente, iglesia, porque estamos creyendo la mentira de Satanás. Sabemos que él es el padre de la mentira. Satanás es el principal autor de la mentira que tú traes en tu cabeza en esta mañana. El pleito que tuviste en la mañana para poder llegar aquí, él es el autor, él puso esas palabras, él puso la situación, él puso las circunstancias, porque él a eso se dedica, a destruir cristianos. Cristianos que hemos dejado y hemos bajado la guardia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la ley como la ley. ¿Cuál era la ley? El pecado, que nacimos del pecado, Adán y Eva. Y queremos comportarnos muchas veces, iglesia, como los demás. El Espíritu de Dios empieza a contender, iglesia, con tu carne. Todo esto es espiritual. Amén. A veces creemos que no pasa nada si no vengo, no pasa nada si no me reporto con mi pastor, no me reporto con la iglesia, con el hermano, si no le mando un mensaje. Iglesia, nosotros mismos estamos mermando, le estamos dando cavidad a Satanás, que él se meta en las fallas del corazón. No somos perfectos, iglesia, pero Jesucristo en esta mañana quiere un corazón para poder trabajar sobre de él. Amén. Los placeres de la carne le abren las puertas a lo espiritual. Y es ahí donde donde la mentira de Satanás empieza a entrar en nuestras vidas. Lo que tú y yo estamos practicando, amén, amén. Lo que tú y yo estamos practicando, iglesia, muchas veces con nuestros familiares, dentro de tu matrimonio, dentro de tu familia, empieza a entrar Satanás con mentira y engaño y empieza a traer condenación. Y eso es un factor principal para poder apartarte de la voluntad de Dios. Esto es algo que te empieza a orillar, te empieza a recorrer hacia las bancas de atrás. Yo tuve el error, te soy sincero, de quedarme 2 domingos en mi casa, porque me senté a tomar un café con Satanás. Me da pena decírtelo, pero yo sé que Dios habla lo que realmente necesitamos, lo que realmente está pasando en nuestras vidas. Esto no es para avergonzar a nadie, esto es lo que a mí me pasó, Dios me habló, es mi testimonio, pero yo estoy seguro porque hace 20 días me dio esta predicación y me fue mucha oposición poderla hacer. ¿Por qué? Porque Satanás sabe de lo que estamos cojeando, sabe nuestras debilidades, sabe de lo que estamos batallando. Mientras vivamos en este cuerpo, mientras vivamos en esta carne, vamos a seguir batallando. La Biblia describe que una guerra espiritual es una guerra de poderes entre lo bueno y lo malo, y es ahí a donde entra lo espiritual y lo que tú y yo hacemos. Una guerra espiritual, iglesia, es todo aquello que comienza a ir en contra de la voluntad de Dios, de los pensamientos de Dios. Una guerra espiritual es aquella que lleva a la iglesia y un cristiano para hacer la voluntad de Dios. Por eso es que dice, tu guerra no es carnal, no es contra tu hermano, no es contra tu pastor, no es contra el patrón, no es contra el vecino, no es contra tus hijos, no es contra tu hermano. Es contra tu propia carne que va en contra de la voluntad de Dios. Amén. Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros,
Pues no ignoremos sus maquinaciones. La Biblia nos habla que para que Satanás no gane terreno, no tomemos a la ligera la palabra de Dios. No tomemos a la ligera el adoptar una moda de los de allá afuera, el tomar ciertas actitudes, el tomar consejos de personas que no están siendo obedientes a Dios. Porque es ahí a donde Satanás entra y se abre la puerta de par en par y entra y te empieza a mentir, te empieza a decir como a esta joven: tú no vales, tú no sirves, tú no eres importante para tu iglesia. No creo que les preocupes. No creo que puedas tú seguir avanzando. Y es ahí a donde entra la mentira en el corazón, entra la mentira en la mente y empezamos a jugar el juego de Satanás. Por eso dice que estamos en una pelea contra huestes espirituales de maldad. No es un pleito entre hermanos, no es un pleito entre colonias, no es un pleito entre vecinos, no es porque no te quiso prestar para la renta, no es porque no te pasó datos. Amén. Porque por cosas pequeñas se comienzan los conflictos grandes, se producen los divorcios, porque no te quiso compartir tu pareja. Amén. Como matrimonio sabemos la batalla que estamos teniendo. Es difícil caminar juntos. Yo cometí el error de haberme separado de las cosas de Dios. Cuando yo regresé a iglesia, no fue fácil. Automáticamente Satanás ya había hecho desastres en mi casa. Mi esposa ya estaba desanimada. Ya no quiero ir. No tiene caso, no tiene chiste, no veo nada. No me siento de bendición, no me siento con ese gusto, no me siento gozosa. Automáticamente Satanás me empezó a bombardear en mi cabeza: tú tienes la culpa. Tú fuiste el que me abrió el zaguán. No pasa nada. También me decía: no pasa nada. Total, regrésate, allá tienes buen trabajo. Sé que en esta mañana tú tienes necesidad, iglesia. Sé que estás pasando por cosas y que estás escuchando voces en tu soledad. Cuando no está tu esposo, cuando no está tu esposa, sé que te sientas y estás analizando lo que estás viviendo. Satanás viene a destruir tu matrimonio, Satanás viene a destruir tus finanzas, Satanás viene a robarte tu felicidad. Satanás viene a destruir todo lo que tú anhelas. Dice: no tomemos a la ligera las artimañas de Satanás. No lo tomemos a la ligera, iglesia. En Gálatas 5, 19, de 19 al 20 dice, dame un fuerte amén cuando lo tengas. Amén. Dice: pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidio, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Amén. Aquí en Gálatas nos está hablando de una serie de cosas, iglesia, en la que tú y yo podemos analizar el por qué tal vez esta persona de esta carta, una de dos, o le está reclamando a Dios o de plano le está clamando a Dios. Porque desafortunadamente yo
en un momento me senté a reclamarle a Dios. Cuando me muestra Gálatas, me dice, lo que tú practicas te está llevando a la muerte. Porque sigo en pleitos, sigo en adulterio. No me estoy metiendo con otras personas, pero el adulterio abarca muchas áreas. Lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Creo que soy el único que no está salvo. Amén. Dios quiere limpiar tu corazón, iglesia. Dios conoce nuestra aflicción, Dios conoce lo que estamos viviendo. No somos seres perfectos. Cuando tú y yo venimos a la casa de Dios, ahí venimos a ser purificados, a ser santificados. Él viene y tú le entregas tus cargas y Él te entrega bendición. Pero te dice, tú estás practicando esto. Y esto es enemistad para Dios. Satanás aquí en la parte de hasta abajo dice, es a lo que viene, mira. Que los que practican tales cosas no hereden el reino de Dios. A Satanás no le interesa tu dinero, iglesia. A Satanás no le interesa tu carro, no le interesa tu teléfono, no le interesa tu trabajo, no le interesa a lo mejor tu familia. A Satanás no le interesa por todo lo que tú y yo hemos estado peleando en nuestros hogares, en nuestras familias, aún estando aquí en la iglesia. El trato, todo eso. A Satanás no le importa todo eso. Él nada más viene, te miente y te engaña y te dice, y Él viene por esto, para que tú y yo no heredemos el reino de Dios. Cuando estuve leyendo este libro de Rompiendo Cadenas, mi mente y mi corazón fue liberado. Porque realmente yo estuve abrazando una mentira, abrazando una situación en la que yo no miraba una salida, no miraba para dónde ir. Mi esposa, yo no la veía contenta, yo no la veía feliz, se me hizo fácil irme. Y yo abracé esa mentira. Pues, es pandemia, me puedo ir a trabajar. Y Satanás me abrió puertas realmente. Pero cuando regreso y veo a mi esposa desanimada, a mis hijos tristes, una carencia, una pobreza espiritual, porque estaba el dinero, iglesia. Había dinero, pero no había felicidad. Mi esposa no sonreía, ni siquiera se quería levantar a ver un servicio. Velo tú, ¿yo por qué? Eso fue lo que destrozó mi corazón. Y tuve que venir, así como esa mujer o como esta persona, a pedirle a Dios, ayúdame. Porque yo cometí el error, yo estuve practicando esto. Y esto me está separando de ti. Amén. Va de la mano lo que tú y yo practicamos, lo que después de esa puerta de tú y yo practicamos. Aparentemente no nos ven, aparentemente todo está perfecto, somos cristianos genuinos. Y esa es la intención, a eso venimos, a aprender y a ponerlo por obra. Pero yo sé que Dios va a ministrar en tu corazón en esta mañana, te está hablando y te va diciendo cuáles son las áreas en las que hemos practicado. Y por eso se abrieron esas puertas, se acabaron las finanzas, se acabó la amistad, se acabó el amor, se acabó esa relación y se acabó tu felicidad. ¿Y por qué nos estamos yendo espiritualmente a la muerte? Esta mañana, iglesia, Jesucristo trajo una paz a mi corazón cuando yo tuve que venir a orar, tuve que venir un día, me fue difícil, te soy sincero. Venir, rendirme aquí a la casa de Dios y ser sincero, lloré, tener que llorar y decir, Dios, estoy mal en estas áreas. Te necesito. No puedo yo solo. No soy el cristiano que estoy aparentando allá afuera. No lo soy, pero aquí está mi corazón. Venimos a que Dios rompa cadenas, ataduras de nuestras vidas, iglesia. Jesucristo no te salvó para tenerte aquí sentado y nada más aparentes una vida feliz. No, somos de carne y hueso, pero tu batalla no es con tu familia,
es en lo espiritual. Necesitamos venir a orar, no despegarnos de la voluntad de Dios. Necesitamos seguirnos empapando, seguir siendo sinceros, porque no somos perfectos, iglesia. No somos moneditas de oro. Por eso dice la Biblia, ámense unos a otros, porque Jesucristo ya sabe cómo somos. A eso venimos, a ser lavados, a ser transformados. Venimos a rendirnos. Detrás de estos trapos hay un corazón que está afligido o que está endurecido. O hay un corazón que está lleno de amor, lleno de bendición. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta mañana en nuestras vidas. Quiere sacar lo que traes en tu corazón. Jesucristo es un caballero y no te va a obligar. Cuando tú y yo practicamos todo eso, se produce una inestabilidad. La inestabilidad es una alteración constante o frecuente del carácter, del humor o tranquilidad de una persona. Cuando regresé, comencé a tener conflictos con mi esposa porque ni el sol me calentaba. Ya no se podía bromear conmigo, ya no se podía platicar conmigo porque todo me molestaba, todo me irritaba. ¿Por qué? Porque había una inestabilidad. Fuera de Dios no vamos a estar mejor, iglesia. Si tú y yo estamos queriendo poner en la balanza lo que estamos viviendo en esta mañana, estoy seguro que estamos viviendo una inestabilidad. ¿Por qué? Porque traemos más cargas que bendición. Y eso nos ha estado afectando porque es una alteración de nuestro carácter. Jesucristo ya te había dado un carácter. Jesucristo ya te ha estado transformando, te ha estado moldeando. Pero esto de la pandemia nos separó. No quiero que pienses que le echó la culpa a la pandemia, no. Pero sí fue un buen motivo para algunos. Fue un buen motivo para poder meter su cucharota a Satanás en muchos matrimonios, en muchas familias. Puedes darte cuenta que hacemos falta muchos. Tengo una ilustración que se llama La escalera para tus sueños. Un día un atleta famoso llamado Charlie Patcos visitó la escuela para hablar a los estudiantes. En aquellos días, Patcos era considerado como el corredor más veloz del mundo. En su plática dijo a los muchachos: escuchen, ¿qué quieren ser en la vida? Menciónenlo por nombres y entonces trabajen duro y crean que Dios les va a ayudar a lograrlo. Un jovencito de color decidió ser el corredor más rápido del mundo. El joven fue con su profesor de gimnasio y le habló de aquel sueño. El maestro le dijo: es bueno tener sueños, pero para alcanzarlos tienes que crear una escalera para llegar a él y aquellos, tienes que crear una escalera para llegar a él. Aquí te voy a dar la escalera para que alcances tus sueños. Le dio 4 puntos. El primer peldaño, determinación. El segundo peldaño es dedicación. El tercer peldaño es disciplina. Y el cuarto es actitud. Iglesia, Dios no nos trajo a estar calentando una banca. Tú llegaste por sueños, tú llegaste con anhelos, tú llegaste peleando por tu familia porque querías arrebatarle a Satanás a tu familia. Y de la misma forma, necesitamos formar una escalera. Satanás te ha robado tus anhelos, te ha robado tus victorias, te ha robado tu felicidad. Necesitamos hacer una estrategia, iglesia. Este jovencito
Tiene 4 puntos. El primero es determinación, dedicación, disciplina, y el cuarto es actitud. ¿Qué tan importante es todo eso? ¿Ven? El resultado de tal explicación y motivación es que llegó a grandes carreras, a 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, este jovencito. Los récords establecidos Los récords establecidos por él tardaron en superarlos muchos años. El nombre de aquel niño es Jesse Owens. Iglesia, si a este jovencito esos 4 puntos le sirvieron en su vida, ¿para qué le servirán a un cristiano? Dios nos trajo, iglesia, con un plan, con un propósito, pero necesitamos determinación, necesitamos entrega, necesitamos disciplina una vez más, dedicación y sobre todo actitud, iglesia. ¿Qué tan importante es la actitud? Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si estamos viniendo desanimados, iglesia, va a ser imposible ver un milagro. Es tiempo de retomar lo que Satanás nos ha robado, de romper esas cadenas, de ser sinceros, traer el corazón y traer lo que estamos cargando. Porque Jesucristo no nos trajo nada más a ser maltratados, a ser engañados. Nos trajo con un propósito. Amén. Tenme paciencia. Dice en Isaías 26:4, confía en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Iglesia, ya no pelees solo, ya no pelees tus batallas solo en esta mañana. Tú y yo no estamos solos. Jesucristo nos ha traído con lazos de amor, nos ha traído con una esperanza. Y te dice, ya no pelees solos. Tenemos una roca eterna que es Jesucristo. Si tú estás en este lugar, estás en esta silla, Jesucristo es tu roca fuerte. Dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esta es la clave, iglesia. Y que es galardonado de lo que le busca. Deuteronomio 3:22. No les temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por nosotros. Iglesia, en esta mañana yo te hago la invitación y te hago un reto. Vengamos delante de Dios con un corazón sincero. Vengamos a que seamos restaurados en esta mañana. Amén. Jesucristo nos dio una oportunidad. Cuando yo vine aquel día, al salir de esa puerta, supe que Dios me dio una oportunidad. Lo único que me pidió es ya no vuelvas más. Y retoma lo que ya te había dado. No te quedes en esa silla, iglesia. Dios no te trajo a una silla. Te trajo a servir, te trajo a que tú produzcas, a que tú crees sueños, a que tú los arrebates. Termino con esto. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia, Jesucristo no se queda con nada. El estar viniendo, el estar esforzándote, no es lo que dice Satanás, que no tiene sentido, que no vale la pena. Trabajar para Dios
no es en vano. Yo te reto, yo te invito en esta mañana a que tú pelees por tus sueños, pelees por tu familia, porque Satanás lo único que quiere es robarte tu felicidad, robarte la entrada al cielo. Amén. Esto es todo lo que traigo.